Bienvenidos a la novena charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom y los participantes pueden dejar en el chat preguntas a nuestro invitado y si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de la exposición. También estamos transmitiendo en simultáneo por Facebook. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. En el Perú, el sistema financiero ha crecido considerablemente desde fines de la década de 1990. Esta dinámica se relaciona, por un lado, con el crecimiento de la economía y la apertura, la entrada de capitales externos, pero también refleja los aciertos en el manejo de las políticas monetaria y macroprudencial por parte del Banco Central y de la Superintendencia de Bancas, cuyas medidas redundaron en un sistema de gran solidez. Ello permitió enfrentar con buenos fundamentos las dos grandes crisis del siglo XXI, la crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 y la crisis sanitaria asociada con la pandemia de la COVID. Esta tarde nos acompaña José Berróspide para profundizar sobre este tema y para reflexionar sobre cómo se comparan las políticas orientadas a preservar la estabilidad financiera en el Perú con políticas afines adoptadas internacionalmente. José es la persona propicia para dar esta charla. Él es el jefe de la sección bancaria de la División de Estabilidad Financiera de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde labora desde hace 15 años. Antes de eso, trabajó en la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú. Es experto en temas de estabilidad financiera y regulación bancaria. Sus publicaciones aparecen en reconocidas revistas como Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Financial Stability, International Journal of Central Banking, entre otras. Es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería y PhD en Economics por la University of Michigan. Cierro esta breve introducción con una vivencia personal. En mi opinión, la crisis rusa del año 98 fue un momento decisivo para el Banco Central de Reserva del Perú. Sabemos hoy en día que durante esa crisis se cometieron algunos errores, pero lo que quiero destacar es cómo los colegas del Banco Central, el personal del Banco Central, tomaron decididamente ese episodio como un caso de estudio obligatorio, ¿no? Para identificar los errores, aprender de ellos y no cometerlos nuevamente. Y en efecto, cuando 10 años después llega la gran crisis internacional, mucho más fuerte que la rusa, el BCR sabía qué hacer y tuvo un desempeño realmente ejemplar entonces, ¿no? Lección aprendida. Cuando yo entré a trabajar en el Banco Central, hace ya 2 décadas, me marcó mucho esa atmósfera de descubrimiento, esa sed de aprendizaje de la gente del Banco Central, y ciertamente me inspiró mucho, ¿no? Y quizás no lo sepas, Pepe, pero yo asocio mucho esos recuerdos tan inspiradores con varias personas entre las cuales te encuentras tú, como uno de los eruditos de la literatura de fragilidad bancaria y de prevención de crisis, ¿no? Que era un poco tu tema de investigación en esa época. Y bueno, me alegra mucho ver que 20 años después, a dónde te ha llevado esa erudición. Y es para mí un gusto enorme que nos acompañes esta tarde. Muchas gracias por estar acá y bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Diego, por esas palabras, esa introducción. Y en general, muchas gracias por la invitación a ti, a la Universidad del Pacífico y al resto de organizadores de este ciclo de conferencias en homenaje a nuestro querido colega y amigo Renzo Rossini, ¿no? Para mí es un gusto y un privilegio estar aquí esta tarde con ustedes y ser parte de este justo y merecido homenaje a Renzo, ¿no? Como lo acabas de señalar, yo también, al igual que tú, fui parte del personal de la Gerencia de Estudios Económicos que Renzo dirigió desde los 90s. Así que, al igual que tú, conozco de cerca su magnífica trayectoria profesional y la gran labor que él desarrolló, primero como gerente de estudios y después como gerente general, ¿no? Yo creo que él fue un ejemplo para varias generaciones de economistas en el banco, ¿no? Yo creo que la integridad profesional, diría yo, es algo que muchos de nosotros admiramos, ¿no? Y yo en particular creo que Renzo fue uno de los grandes artífices de la labor en el Central durante el proceso de estabilización y lo que vino después con todo lo que ha sido el manejo exitoso de la política monetaria y la gran credibilidad que el Banco Central ha ganado en los últimos años. Entonces, bueno,
quisiera contarles un poco lo que pienso hacer esta tarde en esta charla que se denomina el sector financiero y las políticas macroprudenciales. Y me gustaría empezar diciendo que la charla va a enfatizar un aspecto que quizás ha sido poco discutido en todo lo que es la implementación de la política económica, ¿no? Esto que tiene que ver con el objetivo de la estabilidad financiera, que hoy en día muchos bancos centrales y autoridades en el mundo han incorporado como parte de su mandato, ¿no? Entonces, para empezar, aquí está el contenido. He estructurado la charla en 4 puntos principales. Me gustaría empezar hablando de lo que es la estabilidad financiera y la política monetaria. Esto va a ser algo así como el marco conceptual, el marco teórico, y voy a presentar una revisión bastante rápida de lo que nos dice la literatura acerca del vínculo entre la política monetaria y las políticas macroprudenciales, ¿no? Una vez revisado el marco conceptual, me voy a ir a la práctica y voy a contarles un poco cómo es que se trabaja en la consecución de este objetivo de estabilidad financiera, ¿no? Y sobre todo, todo lo que es el monitoreo de las potenciales vulnerabilidades y los riesgos en el sector financiero y en general en el mercado de capitales, ¿no? Y lo voy a hacer desde la perspectiva internacional. Y después, en el tercer punto, voy a contrastar la perspectiva internacional con aquello que se ha venido haciendo en el Perú, ¿no? En términos de política monetaria, políticas macroprudenciales. Y para terminar, en el punto 4, voy a ofrecer también mi perspectiva de lo que creería yo que podría ser la agenda pendiente, ¿no? Aquello que se podría hacer para mejorar en materia de política macroprudencial. Entonces, para comenzar, hablando un poco del marco conceptual, yo creo que una de las grandes consecuencias o de las grandes lecciones de la crisis financiera internacional del 2007 al 2009, además de todo el descalabro financiero y el gran desastre económico y la gran recesión que nos trajo, fue lo que estoy denominando aquí la ruptura del paradigma económico imperante, ¿no? Es decir, una reformulación de la teoría económica y de la manera de implementar la política monetaria, la política económica en general. Antes de la crisis, como lo digo aquí, existía una separación entre la teoría macroeconómica y la teoría de las finanzas corporativas, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la teoría macro, ya se utilizaban estos denominados modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos, incorporándose los llamados microfundamentos, agentes heterogéneos y también algún tipo de fricciones financieras, como por ejemplo el patrimonio de las empresas, ¿no? Y aquí destacan, por ejemplo, los trabajos de Bernanke, Gertler en Gilchrist y Kiyotaki en Moore, que nos hablan del acelerador financiero, de la importancia de las restricciones de colateral, la restricción crediticia. Pero en estos modelos, los bancos no jugaban un rol en particular, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las teorías de las finanzas corporativas ya también incorporaba una serie de aspectos dinámicos, por ejemplo, en todo este asunto de la teoría del portafolio, el option pricing y todo lo que es la teoría de la información asimétrica, ¿no? El agency theory, que es importante para entender, por ejemplo, todo el rol de la toma excesiva de riesgos en donde participan los intermediarios financieros como los bancos, ¿no? Pero estas teorías, en la mayoría de los casos, eran modelos de equilibrio parcial y no enfatizaban conclusiones desde el punto de vista del agregado, ¿no? Entonces, la crisis financiera nos viene a enseñar, por ejemplo, que los bancos, las instituciones financieras en general, pueden jugar un rol muy importante en la generación, en la propagación y la amplificación de choques exógenos a la economía, ¿no? Y entonces no podíamos descuidar los bancos en este tipo de modelación macroeconómica, ¿no? Como vimos, la crisis del 2007 fue una crisis que se generó en Estados Unidos, una crisis hipotecaria en donde los bancos jugaron un rol fundamental y explicaron gran parte de los grandes problemas que vivimos desde el punto de vista financiero y económico, ¿no? Entonces, después de la crisis ocurre esta unión, digamos, ¿no? Y ahora
comenzamos a hablar de los modelos macroeconómicos que incorporan fricciones financieras, pero en particular incorporan el rol de los bancos, ¿no? De la hoja de balance, del patrimonio bancario, que es muy importante para entender lo que se denomina como riesgo sistémico, ¿no? Es decir, aquel riesgo a la baja que puede tener una probabilidad de ocurrencia muy baja, pero que luego de materializarse puede generar todo un desastre grandísimo en la economía y en los sistemas financieros. Y una de las conclusiones importantes de este nuevo paradigma de los modelos macroeconómicos o de los modelos de macrofinanzas en general es, por un lado, la separación en cuanto a objetivos, ¿no? Es decir, tenemos la acción de la política monetaria que enfatiza en general la estabilización de precios, y por otro lado, la política macroprudencial, cuyo rol fundamental es la prevención de crisis financieras, ¿no? Es decir, la prevención de una toma excesiva de riesgo por parte de las empresas y por parte de los bancos. Si bien es cierto, estos dos tipos de políticas pueden tener roles específicos, en la práctica, cuando hablamos del objetivo de estabilidad financiera, y esta es quizás la conclusión más importante, es que ambas deben actuar de manera complementaria, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, para sentar un par de ideas aquí en cuanto a las principales conclusiones de este nuevo paradigma de modelos macrofinancieros y de lo que es la interacción entre política monetaria y política macroprudencial, existe toda una vasta literatura desarrollada después de la crisis financiera del 2007 al 2009, pero me quisiera centrar muy brevemente en dos papers o dos trabajos importantes, ¿no? Uno de ellos es el de David Martínez Miera y Rafael Repullo en el CENFI, España, y lo otro son los trabajos de Marcus Brunnermeier y Yuli Sannikov en Princeton, ¿no? Ellos desarrollan modelos de equilibrio general, incorporan como variable clave el patrimonio bancario, ¿no? En el caso del primer modelo, el de Martínez Miera y Repullo, se enfatiza mucho el asunto de la toma excesiva de riesgo y cómo los bancos pueden ayudar a prevenir esto, ¿no? Es decir, se preguntan ellos por qué son importantes los bancos, ¿no? Y los bancos son importantes porque, además de la función tradicional que la literatura siempre enfatizaba de intermediación financiera, de la canalización de los recursos del ahorro hacia la inversión, de los depositantes hacia los prestamistas, los bancos también cumplen un rol fundamental para reducir los problemas de información asimétrica en los contratos de deuda, ¿no? Entonces, los bancos lo hacen a través de lo que se denomina el monitoreo de los riesgos, ¿no? Un banco, cuando decide financiar, otorgar un préstamo a una empresa, obviamente le hace todo el seguimiento financiero. El banco tiene el acceso a los balances financieros de la empresa, puede monitorear efectivamente si la empresa está en condiciones de repagar el préstamo, y por lo tanto lo hace de tal manera que puede verificar que la empresa, que puede tener, por ejemplo, incentivos para invertir en proyectos altamente riesgosos y obtener más rentabilidad, no lo haga. En otras palabras, el banco, a través del monitoreo de riesgo, se asegura que las empresas tomen, digamos, un riesgo moderado. Esa acción es importante porque en el agregado eso implica que la inversión privada no es tan riesgosa. De tal manera que cuando, por ejemplo, ocurre un choque exógeno que afecta el capital de los bancos, el patrimonio, los bancos disminuyen esta función de monitoreo. Al haber menos monitoreo en la economía, obviamente hay una mayor toma de riesgo que, por ejemplo, puede devenir en una burbuja financiera. Eso trae consigo aumentos en la posibilidad de default, y los bancos responden disminuyendo el crédito, y cuando disminuye el crédito, obviamente disminuye la inversión, disminuye el consumo, disminuye el producto, cae la demanda, vuelve a bajar el crédito y entramos en una especie de espiral o círculo vicioso que nos lleva a la crisis, ¿no? ¿Cómo prevenimos esos episodios? Bueno, como nos lo enseña Brunnermeier y Sannikov, si usamos la política monetaria para estabilizar, digamos, se decide bajar las tasas de interés, esta es una manera también de recapitalizar a los bancos, ¿no? Porque si los bancos, por ejemplo, mantienen en sus hojas de balance bonos del Tesoro, bonos del gobierno, con bajas tasas de interés los bonos se revalorizan,
y eso hace que aumente nuevamente el capital de los bancos, se mejora su situación financiera. Entonces, en este sentido, la política monetaria puede actuar como un seguro contra los choques adversos, ¿no?, contra las crisis, y favorece la recapitalización bancaria. Sin embargo, como todo esquema de seguros, puede estar sujeta a problemas de azar moral, ¿no? Y aquí la idea es que al disminuir tasas de interés y hacerlo de repente por periodos bastante prolongados, los bancos pueden tener incentivos a buscar rentabilidad invirtiendo en proyectos más riesgosos. Entonces hay que también prevenir esa acción. Y se hace generalmente a través de lo que se denomina la regulación prudencial, ¿no? Es decir, con requerimientos de encaje a los bancos, requerimientos de liquidez, de tal manera que se prevenga la toma excesiva de riesgos, ¿no? Entonces aquí está la idea esta de la complementariedad entre la política monetaria, nuevamente que puede usarse con fines de estabilización, y la política macroprudencial para prevenir la toma excesiva de riesgos, ¿no? Y algo importante que destacar también en la literatura aquí es que cuando los sistemas financieros son sanos, ¿no?, y operan de manera estable, eso facilita también todas las señales, el mecanismo de transmisión de la política monetaria, las señales digamos, de cambios en las tasas de interés hacia los inversionistas que básicamente ocurre de una manera transparente, ¿no? Entonces, ahí también está el aspecto de la complementariedad. Otro de los objetivos, diría yo, de esta revisión en la literatura y que se llevó a la práctica fue esta distinción. Miren que yo he hablado de regulación prudencial, ¿no? Pero en la práctica lo que ocurre es que se movió también toda la parte de la regulación prudencial desde los aspectos micro hacia los aspectos macro, ¿no? Entonces hoy en día hablamos de políticas macroprudenciales que básicamente enfatizan no solamente la solvencia individual de un banco en particular, sino también la solvencia agregada, es decir, de todo el sistema financiero, de toda la economía. Nos interesa el banco más grande de una economía, por ejemplo, no solamente por el impacto negativo que podría tener su posible caída en los depositantes y los prestamistas del banco, sino también el impacto que podría tener la caída que puede arrastrar consigo a otras instituciones, ¿no? Porque obviamente están interconectados y porque operan en mercados comunes, como el mercado de depósitos, el mercado de crédito, el mercado de deuda, el mercado de dinero, el mercado de derivados. Entonces, es importante aquí entender que cuando la visión cambia desde el aspecto micro al aspecto macro, lo que está detrás es esta idea de que los bancos pueden generar externalidades negativas, puede haber contagio financiero, que es lo que explica nuevamente en estos modelos todo el esquema de propagación y amplificación de los choques, ¿no? Entonces, nos movemos hacia una situación donde el énfasis es en el riesgo sistémico que pueden ocasionar los bancos y en las posibles externalidades negativas, contagios, spillovers y todo lo demás, ¿no? Eso es en síntesis lo que es, digamos, la vinculación, la complementariedad entre políticas monetarias y macroprudenciales, ¿no? Y de manera interesante, que diría yo, cuando nos vamos a la práctica, ¿cómo implementamos esto? Un paper que destaca aquí, que básicamente sintetiza la manera de actuar de las políticas macroprudenciales en cuanto a la identificación de vulnerabilidades financieras, es este paper de Tobias Adrian, de Dan Kovitz y Nelly Liang, ¿no? Ellos estaban en la Reserva Federal en ese momento, y lo que hacen, desde mi punto de vista, es nos brindan una especie de recetario, ¿no? Es decir, hay que enfatizar 4 aspectos importantes cuando queremos identificar vulnerabilidades y riesgos, ¿no? Por un lado está la identificación de una posible sobrevaloración de activos, es decir, miramos los mercados de bonos, de acciones, de crédito, de derivados, y tratamos de identificar una posible toma excesiva de riesgo que nos pueda llevar a una burbuja, ¿no? Comportamiento de burbuja. Lo segundo es, obviamente, lo que se ha discutido mucho también en la literatura, que es el rol del apalancamiento, ¿no? El leverage. Y aquí está tanto el apalancamiento del sector no financiero, es decir, de las empresas y los hogares, como el apalancamiento del sector financiero, es decir, de los bancos y los no bancos, ¿no? Las entidades financieras no bancarias. Y como cuarto punto de incidencia,
está todo el asunto de la toma de riesgo de liquidez, ¿no? El descalce de madurez, el descalce de moneda, y lo que la literatura nos enseña en términos de externalidades negativas, interconexiones, contagios, spillovers y todo lo demás. Entonces, para resumir esta idea del marco conceptual y cómo se hace en la práctica siguiendo este recetario, hoy en día el enfoque macroprudencial que siguen los bancos centrales en el mundo, incluido el Banco Central de Reserva en el Perú, es esta labor de macroprudencial de prevención de crisis, ¿no? Esta es una distinción importante porque nuevamente aquí las políticas macroprudenciales son ex ante, si quieren, ¿no? Hay que prevenir la toma excesiva de riesgo, hay que identificar si se están generando burbujas financieras, por ejemplo, a través de una sobrevaloración en ciertos mercados de activos. Hay que prevenir el excesivo apalancamiento, hay que prevenir que los bancos, siendo sistémicos, por ejemplo, puedan incurrir en actividades que generen contagio, ¿no? Si están por ejemplo, usando un descalce en la madurez, si se endeudan a corto plazo y prestan a largo plazo y el descalce de madurez es muy significativo, o si se endeudan en una moneda y prestan en otra moneda, también hay un descalce de tasas de interés. Todo esto constituye nuevamente la función de las políticas macroprudenciales. Y aquí un par de conceptos adicionales están el hecho de que lo que recomienda la literatura y lo que recomiendan hoy en día instituciones de regulación internacional como el BIS, es que la regulación macroprudencial tiene que ser contracíclica, ¿no? Es decir, ir contra el ciclo, ajustar la regulación, subir los requerimientos de capital, ponerlos de una manera más estricta en la fase expansiva del ciclo y soltar un poco la regulación macroprudencial en las épocas contractivas, ¿no? Y esto se complementa, por ejemplo, entre otras cosas, con las llamadas pruebas de estrés, que también son bastante populares hoy en día en la mayor cantidad de bancos centrales del mundo, ¿no? Habiendo resumido, entonces, la idea de las políticas macroprudenciales y cómo se relacionan con las políticas monetarias y la complementariedad que debe haber entre ellas, me gustaría ahora, como les dije, conversar un poco cómo es que se lleva a la práctica la consecución de este objetivo de estabilidad financiera y sobre todo la identificación de posibles vulnerabilidades siguiendo el recetario que les acabo de mencionar. Y para hacerlo, me gustaría analizar cuál ha sido la evolución de la economía global en los últimos años, ¿no? Y sin duda, el acontecimiento que ha marcado la evolución de los mercados en la economía global ha sido pues la pandemia del COVID, ¿no? Y sobre todo la respuesta de política extraordinaria, diría yo, ante el impacto de la pandemia, ¿no? Esto, obviamente, como lo hemos visto, ha sido a través de programas de liquidez, programas de crédito por parte de las autoridades monetarias y un apoyo fiscal sostenido por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Esto ha permitido mantener el flujo de crédito en muchos casos y ha facilitado una recuperación que, en opinión de muchos, ha ocurrido de una manera más rápida de lo que originalmente se había previsto, ¿no? Sin embargo, a pesar de la recuperación bastante rápida que hemos observado, al menos hasta la mitad del 2021, existe todavía incertidumbre, existen riesgos, vulnerabilidades en la economía y en los sectores financieros, producto de que la persistencia, diría yo, de la pandemia, de los contagios por las variantes, hay todavía nerviosismo en varios mercados, ¿no? Y entonces empecemos por mirar cómo llegamos a la situación de la pandemia. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? En términos de identificación de vulnerabilidades, ya habían señales de una posible sobrevaloración, por ejemplo, en varios mercados de activos y un riesgo de burbuja, sobre todo en el mercado de acciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya se hablaba también de un alto apalancamiento del sector empresarial, ¿no? Esos eran los dos riesgos potenciales y se estaba monitoreando muy de cerca la evolución de estas vulnerabilidades antes de la pandemia. Pero ¿qué pasa después cuando nos cae la pandemia en marzo del 2020, ¿no? Bueno, la pandemia se genera antes, pero digamos el impacto en los mercados se siente muy fuerte en marzo del 2020. Para ello, estoy mostrándoles aquí la evolución de un índice que es muy representativo de
de lo que ocurre en el mercado bursátil mundial, ¿no? Este es el índice S&P 500, y lo que muestra aquí, por ejemplo, es una tendencia al alza importante incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, aquí sombreada en esta área, se cae el índice aproximadamente 28-30%, pero miren después, con la gran respuesta de política, existe una recuperación muy rápida en el índice que retoma no solamente su nivel anterior a la pandemia, sino que sigue creciendo, ¿no? Y hay una alza importante hasta más o menos mediados de este año, mayo, junio, al punto que ya hoy en día algunos observadores señalan que es posible que pueda ocurrir una corrección, entonces es algo que hay que estar monitoreando muy de cerca. Esto nos da nuevamente ciertas señales de una posible sobrevaloración en el mercado de acciones. Esto es solo uno de los muchísimos indicadores que se siguen, que se analizan y monitorean para entender nuevamente posibles sobrevaloraciones en los mercados de activos. Lo segundo que me gustaría mencionar es que las condiciones financieras se han mantenido relajadas. ¿Qué quiero decir con esto? En este gráfico estoy mostrando el índice de condiciones financieras calculado por el Fondo Monetario. Este índice muestra en general la facilidad con que los inversionistas obtienen financiamiento en los distintos mercados, ¿no? Y lo que vemos en la evolución histórica, obviamente, es que las condiciones financieras se endurecieron muchísimo durante la crisis financiera internacional en la mayoría de economías aquí mostradas, ¿no? Estados Unidos, Europa, China y otras economías avanzadas y economías emergentes en general. Obviamente, con la gran respuesta de política durante la crisis, se normaliza la situación gradualmente, el índice baja, y en el caso europeo, obviamente, entre el 2011 y el 2013 vuelve a subir por el tema de la crisis de los bonos soberanos, ¿no? Luego el índice baja, miren que para el caso de Estados Unidos y de otras economías emergentes, por ejemplo, se mantiene alrededor de cero, ¿no? Es decir, con condiciones financieras bastante laxas, hasta que vuelve a subir en marzo del 2020, producto de la pandemia. Nótese que el índice no sube tanto como cuando sube durante la crisis financiera, porque obviamente la crisis de la pandemia no es una crisis financiera, ¿no? Es una crisis sanitaria que le pega básicamente al lado real. Obviamente hay consecuencias en el lado financiero, hay nerviosismos. En el caso particular de lo que vimos en los mercados mundiales, hubo todo un problema de crisis de liquidez en los mercados de endeudamiento de corto plazo, y se tuvo que actuar de manera decisiva, muy rápidamente, literalmente inundando los mercados con liquidez, crédito y con programas de apoyo fiscal, ¿no? Ante esa rápida respuesta, obviamente, el índice se ha recuperado, de tal manera que hoy en día las condiciones de financiamiento se mantienen relajadas, ¿no? Lo tercero, en este recetario que les había mencionado, era pues el rol del apalancamiento, ¿no? Y en este gráfico les estoy mostrando uno de los indicadores más usados en los bancos centrales, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, los reportes de estabilidad financiera, siempre hay una alusión a qué está pasando con el nivel de apalancamiento de las empresas. Vamos a ver en un segundo el nivel de apalancamiento de los bancos, ¿no? Pero aquí, el nivel de endeudamiento del sector corporativo se está midiendo como el ratio de crédito sobre el producto, ¿no? Y en este gráfico estoy presentando la evolución de ambos ratios, ¿no? El ratio de crédito a las empresas y el ratio de crédito a los hogares, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, en la crisis financiera del 2007 al 2009, el problema fue eminentemente el crédito a los hogares, ¿no? Recuerden, la crisis fue una crisis hipotecaria, el subprime, y después de la crisis, obviamente, el crédito se desploma significativamente y se ha mantenido realmente muy bajo, ¿no? Interesantemente, el crédito a las empresas, que también bajó después de la crisis, se ha venido recuperando paulatinamente de una manera sostenida, ¿no? Durante la pandemia se disparó un poco, y esto fue como consecuencia de que muchas empresas, obviamente, ante el problema de liquidez, corrieron a los bancos a tratar de obtener desembolsos de sus líneas de crédito, ¿no? Y los bancos obviamente tenían que cumplir con esa mayor demanda por crédito y liquidez, y lo hicieron en parte gracias al apoyo y la inundación de liquidez del Banco Central, ¿no? Lo segundo es que obviamente
normalizándose poco después la actividad en el mercado de bonos y de deuda corporativa, los bancos comenzaron a emitir más bonos y a usar esos recursos para repagar sus líneas de crédito, con lo cual el crédito después baja, ¿no? Hay otro componente obviamente asociado con la recesión que se generó, porque obviamente eso disminuye la demanda por crédito y los bancos también ven una reducción en general del crédito, ¿no? Entonces, interesante mirar que el crédito venía subiendo, subió muchísimo durante la pandemia y después ha bajado, ¿no? Ha bajado en términos de cambios, ¿no? de su tasa de crecimiento, sin embargo los niveles todavía se mantienen bastante elevados, como se muestra en este gráfico, ¿no? Siguiendo el recetario que les había mencionado, el otro punto era el apalancamiento del sector financiero, ¿no? Y aquí lo que les estoy mostrando es otro de los gráficos cuyo seguimiento es muy minucioso, es el nivel de ratio de capital de los bancos, ¿no? El CET1 o el Common Equity Tier 1 Ratio. Y lo que vemos históricamente es que los bancos más grandes en Estados Unidos obviamente vieron una disminución significativa de su capital durante la crisis del 2007 al 2009, pero después, y consistente con la idea que les había mencionado de se inunda digamos, el sistema con mucha liquidez. La Fed desarrolló muchísimos programas de liquidez y de crédito para apoyar al sistema bancario, usando una política monetaria súper laxa, y viene todo el tema del QE, el uso de la política monetaria no convencional, y obviamente en un episodio de tasas de interés bajas bastante prolongado se tenía que hacer algo en términos de regulación prudencial, ¿no? Y entonces viene toda la implementación de los estándares de Basilea III, y eso hace que los bancos se vean forzados a aumentar sus niveles de capital, como se muestra en este gráfico, de tal manera que, por ejemplo, entre finales del 2008, los bancos operaban con un nivel de capital, no se está mostrando aquí creo, pero más o menos del 6%, y hacia finales del 2019 operaban con niveles cercanos al 12.5, en otras palabras, en términos de poquito más de una década, el capital bancario se duplicó, ¿no? Interesantemente, los bancos, como lo vemos aquí, entraron a la pandemia con niveles robustos de capital y de liquidez, e inclusive aumentaron su nivel de capital durante la pandemia, ¿no? Parte de eso se explica porque con la recesión y la caída del crédito disminuye el denominador del ratio de capital y eso ayuda al aumento, ¿no? Pero obviamente también hubo todo un problema de aumentos en la morosidad bancaria, porque mucha gente obviamente no está en condiciones y no sale a trabajar porque tiene que estar confinada, bajan los ingresos para las empresas, hay un mayor repago y los bancos tienen que hacer más provisiones por pérdidas, castigar deudas, y obviamente eso le pega también a su rentabilidad. No obstante esos desarrollos, los bancos, como digo, entraron a la pandemia en buena forma y soportaron la pandemia, lo cual de alguna manera dice mucho de todo este esfuerzo de la reforma financiera que siguió la crisis internacional, ¿no? Y como vamos a ver en los siguientes minutos, algo parecido también ocurre en el sistema financiero peruano, ¿no? Para resumirles esta parte, y esto es un gráfico que tomo del reporte de estabilidad financiera global del Fondo Monetario, esto es lo que se denominan los mapas de calor, ¿no? Es una especie de resumen de los distintos indicadores que se miran, y en este caso particular es una matriz donde se muestran los distintos indicadores a dos fechas, ¿no? Octubre del 2020 y abril del 2021, para varias regiones en el mundo, ¿no? Está Estados Unidos, Europa y otras economías avanzadas, y dentro de los mercados emergentes está China y el resto, ¿no? Y los mapas de calor lo que realmente hacen es medir la temperatura, si quieren, del sistema financiero, ¿no? Es decir, cuando vemos rojo, pues es que hay fiebre en el sistema financiero, es decir, hay alto riesgo, ¿no? Niveles en verde o en azul, como se usa en otros lados, indican pues bajo riesgo. Y lo que nos está mostrando en particular aquí este gráfico es que, por ejemplo, vulnerabilidades financieras asociadas a la deuda soberana se mantiene en rojo, ¿no? El riesgo es muy alto, y esto es entendible porque obviamente toda la respuesta de política de los grandes apoyos fiscales, por ejemplo, fueron financiados con deuda pública, ¿no? Entonces, los niveles de endeudamiento de los distintos gobiernos han subido muy fuertemente, ¿no? Y eso hace que
haya un potencial riesgo, ¿no? De hecho, en el caso de Estados Unidos, probablemente saben, se está discutiendo en el Congreso si se va a subir o no se va a subir el límite al endeudamiento del gobierno, y eso puede tener una consecuencia favorable y una consecuencia muy desfavorable si es que el Congreso decide no aumentar el límite de deuda, ¿no? Lo que vemos también es que en términos del sector corporativo, como les comentaba yo, en el caso de Estados Unidos vimos que hubo un bajón producto de la recesión, producto de una mejora, si quieren, debido a la recuperación rápida, de tal manera que esto hace algunos meses atrás era rojo y se ha bajado a rosado, y en algunos casos en abril incluso ha llegado a bajar al 50% de la distribución. Estamos en celeste, digamos, ¿no? Sin embargo, en Europa, el riesgo de apalancamiento del sector corporativo se mantiene elevado, ¿no? Lo mismo en el caso de otras economías avanzadas y en el caso de China, ¿no? Esto es muy importante aquí mirarlo. Las noticias probablemente sepan, el Evergrande, este gran inversionista en el mercado inmobiliario en China, ha tenido problemas para cumplir su pago de deuda y ha entrado en moratoria, tiene 30 días para solucionar el problema, y en los mercados internacionales están a la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Ese tipo de cosas nuevamente se resumen en este tipo de indicadores. El crédito o el apalancamiento de las familias, como lo vimos en el caso de Estados Unidos, no hay mayor riesgo por ahí. En el caso de los bancos tampoco, ya los comenté. Obviamente en el caso de los bancos en China, por todo lo que está ocurriendo allá, y en el caso de otras economías emergentes se mantiene elevado. Había yo mencionado el reporte de estabilidad global del Fondo Monetario. Algo interesante en el reporte de abril es que nos menciona efectivamente que la recuperación ha sido bastante rápida hacia finales de 2020 y la primera mitad, en el caso del reporte en abril, digamos el primer trimestre del 2021, como se muestra en este gráfico, perdón, la pandemia le pegó muy fuerte a muchos países, ¿no? Miren, la contracción, por ejemplo, en el Reino Unido fue de casi 10%, la contracción en Perú fue de poco más del 11%, y lo que se prevé para el 2021 es una rápida recuperación. En el caso del Reino Unido de 5%, en el caso de Perú de 10%. Hay que notar aquí que parte de esto, obviamente, si la caída fue muy fuerte, es simplemente un rebote estadístico, ¿no? Lo interesante, como lo vamos a mencionar hacia finales de la charla, es que, por ejemplo, se ha revisado a la baja la proyección para el 2022, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a discutir en un momento. Algo interesante también que nos dice el reporte de estabilidad financiera global del fondo es que la recuperación desafortunadamente ha sido asíncrona y divergente entre las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes. Esto obviamente en parte se explica por los distintos fundamentos de las economías, pero importantemente también por el acceso a la vacunación, ¿no? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, muestro que a pesar de los avances, obviamente todavía el porcentaje de la población que ha logrado vacunarse es relativamente pequeño en las economías de mercados emergentes en comparación con lo que ha sido en el caso de las economías avanzadas. Ha habido muchísimos avances y eso es algo bastante positivo. Sin embargo, tal como se presenta la situación, como lo dice el fondo, por ejemplo, esto representa un gran desafío, ¿no? para las economías emergentes, y desafío que puede poner a prueba todo el progreso que se ha conseguido en materia de estabilización y sobre todo en materia de fortalecimiento de los sistemas financieros, ¿no? Va a ser una prueba importante, por ejemplo, saber si los sistemas financieros en las economías emergentes, incluidas el Perú, los sistemas financieros están preparados para un posible aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente, lo que sabemos por la experiencia es que cuando las tasas de interés suben en las economías desarrolladas, se produce todo un flujo, una salida fuerte de capitales de nuestros países, de tal manera que se asocia inmediatamente a un posible riesgo cambiario, ¿no? Hay todo un problema si es que el grado de dolarización, es decir, el grado de endeudamiento en moneda extranjera del sector empresarial es alto. El posible riesgo cambiario, consecuencia de la salida de capitales, se puede tornar inmediatamente en riesgo crediticio, ¿no? Entonces,
Eso es un desafío importante al que se enfrentan las economías desarrolladas, entre las que contamos el Perú. Pero bueno, habiendo revisado entonces todo lo que es la manera en que desde la perspectiva internacional se trabaja en la consecución de la estabilidad financiera, en lo que es la identificación de posibles vulnerabilidades en los distintos mercados, siguiendo ese recetario, veamos ahora brevemente qué es lo que se ha hecho en Perú en materia de política monetaria y políticas macroprudenciales. Y tal como lo señaló Diego en introducción, lo primero que hay que decir aquí es que efectivamente en los últimos 25 o 30 años el sistema financiero en el Perú ha crecido significativamente, ¿no? De tal manera que ha logrado, por ejemplo, enfrentar la crisis financiera internacional en el 2007 y el 2009 y la crisis de la pandemia con buenos fundamentos, ¿no? Ha habido un muy buen manejo de la política monetaria y se adoptaron las políticas macroprudenciales pertinentes, ¿no? Lo que quisiera hacer aquí, empezar haciendo un pequeño recuento bastante breve de lo que se trabajó en términos de política monetaria, por ejemplo, y luego en términos de políticas macroprudenciales, contrastar eso con lo que vemos que ha pasado en el resto de países, autoridades, bancos centrales en el mundo, ¿no? Y algo que me gustaría decir aquí es que en lugar de centrarme en el trabajo excelente que se hizo durante el programa de estabilización en los 90s, las lecciones que aprendimos después de la crisis rusa, como lo mencionó Diego al principio, voy a centrarme yo, eso ha sido materia de discusión y me parece que expositores previos ya han comentado toda la experiencia en términos de política monetaria durante los 90, ¿no? Estabilización y postestabilización. Y quisiera yo centrarme más bien en lo que pasó desde comienzos de los 2000. Y aquí hay dos puntos importantes desde mi punto de vista para rescatar, ¿no? En primer lugar está la implementación del inflation target, ¿no? de este esquema de metas explícitas de inflación a partir del 2002. Y lo segundo ha sido todos estos esfuerzos por profundizar el mercado de capitales, sobre todo de valores de renta fija, a través del uso de los certificados del BCR, que en realidad empezaron en la década de los 90, y luego con el uso de emisiones de los bonos del gobierno, ¿no? Todos estos son elementos muy positivos que, como dije al comienzo, estamos hablando en materia macroprudencial que facilita las señales y la transmisión de la política monetaria de tal manera que hacemos la política monetaria mucho más efectiva, ¿no? Por otro lado, hay aspectos favorables desde el punto eminentemente financiero, ¿no? Porque cuando hay más instrumentos de renta fija, por ejemplo, en el caso particular de los bonos del Tesoro, se desarrolla toda una curva de rendimientos, el famoso term structure del que nos habla la literatura financiera, la literatura económica, de tal manera que los inversionistas cuentan con instrumentos para poder transferir riesgo a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente también esto representa fuentes de financiamiento alternativo al crédito bancario y representan instrumentos que pueden permitir la absorción de los flujos de capital que provienen del exterior, ¿no? Eso por el lado de la política monetaria. Por el lado de políticas macroprudenciales y de regulación financiera, algo interesante en el caso del Perú es que no existe una única autoridad macroprudencial, ¿no? Una autoridad de naturaleza supranacional, digamos. En el Perú se adopta el modelo digamos, de políticas macroprudenciales en el que existen dos actores principales, ¿no? El Banco Central por un lado y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs por otro lado, ¿no? Y lo que tiene que haber, obviamente, en este caso es una coordinación muy estrecha entre ambos al momento de tomar decisiones en materia de política macroprudencial, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, por el lado del Banco Central es que se trabajó muchísimo desde finales de los 90 en lo que es la reducción de los niveles de dolarización, ¿no? Tanto del crédito como la dolarización de los depósitos, ¿no? Y como ya lo señalé, esto permite, entre otras cosas, una poca interferencia, digamos, con la correcta transmisión de la política monetaria y obviamente facilita o favorece una reducción en el riesgo de hoja de balance, como lo digo aquí, las empresas altamente endeudadas en moneda extranjera, ¿no? Si uno comienza a mirar el recetario,
Esto de aquí, el término reducción de dolarización y lo que vamos a ver a continuación, que es el manejo de los requerimientos de encaje, sobre todo en moneda extranjera, serían básicamente los pasos 1, 2 y un poco del 4, ¿no? Es decir, el dólar obviamente es un activo financiero muy importante en el Perú, y entonces hay que mirar si está sobrevalorado. En otras palabras, lo que hace el central con este tipo de acciones es tratar de mantener el dólar como activo financiero en línea con los fundamentos, ¿no? Hay otros objetivos en términos de reducción de su volatilidad, del impacto que puede tener nuevamente en términos de la hoja de balance de las empresas endeudadas en dólares, pero es entonces prevenir sobrevaloraciones, y lo segundo, digamos, moderar el apalancamiento de las empresas que están endeudadas en dólares, ¿no? Y eso, sobre todo el manejo de los requerimientos de encaje, es precisamente actuar en ese segundo aspecto, ¿no? Y la estrecha coordinación, obviamente, cuando el central mueve los requerimientos de encaje, está afectando la composición del ratio de liquidez, por ejemplo, que utiliza la superintendencia, ¿no? Es decir, afecta la composición de los activos líquidos, si son fondos de encaje o efectivo, y eso obviamente puede tener consecuencia en cuanto al cumplimiento de las metas de requerimiento de liquidez, ¿no? Entonces, el central mueve los requerimientos de encaje y tiene que hacerlo de manera coordinada para que la super, obviamente que está monitoreando el comportamiento del requerimiento de liquidez, esté informada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de coordinación bastante activa que en síntesis se puede decir existe entre el Banco Central y la superintendencia. Pero veamos gráficamente cómo ha sido esto en la práctica, ¿no? Entonces, le decía yo aquí, muestro los niveles de dolarización tanto de los depósitos en azul, perdón, del crédito en azul, como de los depósitos o la liquidez en general en la línea punteada roja, ¿no? Y estoy también graficando aquí la evolución del tipo de cambio, ¿no? ¿Y qué vemos en este gráfico? Principalmente que desde finales de los 90, como lo había mencionado, y principios de los 2000, los niveles de dolarización en Perú eran muy altos, ¿no? Cerca del 70 u 80%, y lo que ha venido haciendo el Banco Central muy efectivamente es reducirlo paulatinamente, ¿no? Y de una manera sostenida, de tal manera que hacia finales o digamos a mediados, perdón, del 2021, estamos hablando de un ratio de dolarización que pasó, del crédito que pasó de cerca del 80% a aproximadamente 24-25%, y en el caso de la liquidez, igualmente de cerca de niveles de 80% a más o menos 44%. Y algo importante de notar aquí es que a lo largo de toda esta trayectoria, que incluye la crisis financiera, los niveles de dolarización que han disminuido favorecen obviamente una estabilidad en términos del tipo de cambio, ¿no? Obviamente el tipo de cambio se ha disparado en los 2 últimos años, y aquí hay otro tipo de factores entre los que incide la incertidumbre política, a los que me voy a referir hacia final de esta charla, ¿no? Lo segundo que les había mencionado era el manejo efectivo de las tasas de encaje, tanto en soles, pero principalmente en dólares, ¿no? Y aquí vemos cómo el Banco Central ha manejado activamente el encaje en dólares, nuevamente con el objetivo de moderar, ¿no? La entrada de capitales que recibe el financiamiento, digamos, que reciben los bancos, y de esta manera también moderar como fuente de financiamiento el crédito en moneda extranjera que los bancos otorgan al sector empresarial, ¿no? En las épocas donde, como lo vimos en el índice de condiciones financieras, cuando las condiciones financieras son relativamente relajadas, hay un posible boom, hay mucha entrada de capitales, es cuando el central tiene que empezar a apretar y sube los encajes, ¿no? El encaje subió de más o menos 30% finales de la crisis a 70% más o menos hacia el 2016, y luego se ha ido bajando paulatinamente hasta el 35%, que es el nivel en el al que permanecía cuando empezamos la crisis del COVID, ¿no? Eso es por el lado del Banco Central, y nuevamente, para recordarles ahí, desde el punto de vista del recetario, el central está actuando por el lado de la sobrevaloración de un activo importante como es el dólar, y a la vez está monitoreando el crecimiento del crédito, sobre todo el crédito de moneda extranjera, y lo está moderando con el uso de los requerimientos de encaje, ¿no? Lo que hace la superintendencia, si quieres, nuevamente mi ayuda del recetario, es un poco actuar por el lado del apalancamiento de los bancos, ¿no? Por el apalancamiento de las entidades financieras.
y por otro lado, en los requerimientos de liquidez, en otras palabras, los puntos 3 y 4, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la superintendencia efectivamente ha sido fortalecer todo el marco regulatorio. Les comenté que en el mundo, después de la crisis financiera de 2007 y 2009, se adoptó la reforma financiera y los estándares de Basilea III. Se hizo lo propio aquí en el Perú. La superintendencia llevó a cabo esta reforma en el marco regulatorio y la implementación de Basilea III con requerimientos de capital, requerimientos de liquidez, con énfasis en bancos y compañías de seguro, como lo digo aquí. Interesantemente, y tal como lo habíamos visto en la revisión de la literatura, se pone énfasis en las entidades sistémicas, ¿no? Es decir, la regulación es más estricta en los bancos sistémicos, ¿no? Y también la regulación la regulación macroprudencial es contracíclica, ¿no? Es decir, tal como nos lo recomendaban en la literatura, se aprieta en las épocas de boom, en las épocas de la fase expansiva, y se suelta un poco en las épocas de la fase contractiva, ¿no? En el caso del Perú, la implementación del requerimiento contracíclico de capital se hace a través del régimen de provisiones dinámicas y contracíclicas, ¿no? Que desarrollaron, me parece, los españoles, por ejemplo, y lo usan en gran medida, ¿no? En este caso es básicamente un mayor requerimiento de capital para créditos en ciertos segmentos que se pueden considerar riesgosos, como créditos hipotecarios, créditos de consumo. También hay toda una labor por mirar el crédito por tipo de deudor, crédito comercial, corporativo, grandes, medianos, microempresas, etcétera. Y existen reglas específicas para activar o desactivar el requerimiento contracíclico, ¿no? Todo esto es consistente con lo que han venido haciendo los bancos centrales y las autoridades macroprudenciales en el mundo. Habiendo revisado cómo es que en el Banco Central y en la Superintendencia se trabaja la implementación de las políticas macroprudenciales, veamos ahora qué resultados ha tenido eso en términos de la evolución del sistema financiero. Y lo que les estoy mostrando aquí, tomado del reporte de estabilidad financiera del Banco Central, es el mapa de calor, ¿no? Efectivamente, tal como lo tiene el Fondo Monetario y lo hace la FED y lo hace el Banco de Inglaterra, el ECB y el resto de bancos centrales en economías avanzadas, en el Perú también existe un mapa de calor para el sistema financiero que lo estoy mostrando aquí hacia marzo del 2021. Y lo que muestra efectivamente este mapa de calor es que el sistema financiero en el Perú se ha mantenido estable durante la crisis sanitaria, ¿no? Los niveles de capital y de liquidez con los que entró los bancos al problema de la pandemia fueron altos. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, en el último panel, todo lo que es liquidez y solvencia, el mapa muestra una temperatura baja, ¿no? Estamos en verde. Obviamente, hubo un problema de recesión, el producto se cayó en 11%, aumentaron las pérdidas o digamos la morosidad, más que las pérdidas, diría yo, y eso obviamente lleva a que los bancos tengan que hacer más provisiones y eso le va a pegar a su rentabilidad. Entonces, cuando uno mira los indicadores, por ejemplo, de provisiones o los indicadores de utilidad o margen financiero, eso está en naranja, ¿no? No está en rojo, estuvo por un tiempo en rojo, pero se mantiene en niveles naranja, ¿no? Lo cual es, como digo, entendible, ¿no? La cartera morosa del crédito a las empresas y el gasto en provisiones. Nótese que todo lo que es la evolución del crédito, es decir, de colocaciones a empresas y a hogares, se mantiene también en azul, ¿no? Veamos un poquito más a fondo qué es lo que significa, qué es lo que nos dice eso, ¿no? Y aquí estoy mostrando el crecimiento de las colocaciones del sistema financiero antes y durante la pandemia, ¿no? Y lo que vemos aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, las colocaciones totales, en azul, es que después de la pandemia el crédito se ha recuperado. Ojo, aquí obviamente ocurre exactamente lo que ocurrió también en Estados Unidos, ¿no? Hubo un programa de apoyo muy fuerte en Estados Unidos, el llamado PPP, el Payment Protection Plan, los créditos de protección, digamos, por problemas de una caída de ingresos en las empresas. Los bancos recibieron apoyo con líneas de crédito del central para otorgar créditos a los sectores más golpeados por la pandemia, ¿no? En el caso de Perú, un programa similar fue el programa Reactiva, y lo que vemos aquí es que con el programa Reactiva el crédito creció, se ha moderado el crecimiento, pero sin el programa Reactiva obviamente se hubiera caído significativamente, producto de la recesión y producto de la caída en la demanda también, ¿no?
Cuando miramos las colocaciones por destinos, vemos que efectivamente la recuperación del crédito ha sido eminentemente por el caso de las empresas, ¿no? El crédito para los hogares se ha venido cayendo y nuevamente se recuperó básicamente a la positiva acción del programa Reactiva. Esta evolución del crédito representa una posible vulnerabilidad financiera agregada. Es una pregunta interesante y para tratar de responderla me estoy apoyando con un gráfico del último programa de estabilidad financiera firmado con el Fondo Monetario, ¿no? El famoso programa EPSAP. El staff del fondo aquí lo que hace es construye el ratio de crédito sobre el producto, está aquí la evolución, y mira específicamente el indicador sugerido por el BIS, que es el famoso credit gap, ¿no? El credit gap es el desvío del nivel actual del ratio de crédito sobre el producto con relación a su tendencia de largo plazo, ¿no? Entonces lo que haces aquí es, usas un Hodry-Prescott, calculas la tendencia y miras cómo está el comportamiento del crédito con relación a la tendencia de largo plazo. Y lo que vemos aquí es que en el caso de Perú el credit gap hacia el 2017 era negativo, ¿no? O sea, no había un problema de vulnerabilidad. Sabemos que el crédito se recuperó por lo que les acabo de decir, pero sabemos también que la recuperación no fue tan grande, ¿no? Es decir, se ha mantenido muy cerquita de la tendencia de largo plazo, indicando nuevamente que no hay un riesgo de estabilidad financiera en lo que es el apalancamiento del sector corporativo, ¿no? Estoy muy cerca de terminar y aquí lo que quiero es mencionar dos o tres cosas, habiendo revisado nuevamente el marco conceptual, cómo se hace en la práctica en los bancos internacionales, en los bancos centrales del mundo, cómo se ha hecho en el Perú. Las cosas se han hecho bien, como le digo, el sistema financiero se ha mantenido operando de una manera estable, pero permítanme ofrecer ahora mi perspectiva acerca de lo que puede ser la agenda pendiente, ¿no? ¿Qué cosas hay para mejorar? Y al hacerlo me voy a centrar en tres aspectos fundamentales, ¿no? Dentro de lo que se podría considerar potenciales vulnerabilidades externas e internas. En cuanto a las posibles vulnerabilidades externas, obviamente se ha trabajado muchísimo, se ha hecho un excelente trabajo en cuanto a la reducción de los niveles de dolarización, pero alguien podría pensar que una dolarización cercana al 20-25% es todavía alta, ¿no? Entonces, les decía yo que hay un desafío grande si es que Estados Unidos o la Reserva Federal decide subir sus tasas, eso va a generar una fuerte salida de capitales. ¿Está el sistema financiero preparado para absorber ese shock enorme? ¿Están las empresas en el Perú preparadas desde el punto de vista de sus niveles de apalancamiento para absorber una fuerte depreciación? El Banco Central obviamente va a salir, como lo ha venido haciendo, a tratar de moderar esa volatilidad en el tipo de cambio, pero es posiblemente una vulnerabilidad a la que hay que estar monitoreando permanentemente. En cuanto a vulnerabilidades internas, obviamente, y lo mencioné muy brevemente al comienzo, está pues todo el asunto del riesgo político y la incertidumbre política, ¿no? Desafortunadamente en el Perú todavía el riesgo político nos pasa la factura en términos económicos, ¿no? Es interesante que a pesar de los buenos fundamentos en la economía, se haya bajado la calificación de riesgo, por ejemplo, ¿no? a los bonos de Perú. Y lo segundo es que, revisando las últimas proyecciones de crecimiento para el próximo año, vemos que se han visto obligadas las instituciones como el Banco Central y varios bancos de inversión internacionales a bajar la proyección, ¿no? Se ha comentado, por ejemplo, que se está proyectando que la inversión privada va a crecer literalmente cero el próximo año debido a todo este asunto del riesgo y del ruido político que desde mi punto de vista es innecesario y debería actuarse inmediatamente. Obviamente esto puede escapar al manejo técnico de instituciones como el Central o la Superintendencia y es más bien una labor del Ejecutivo, del Congreso y de algunos ministros, ¿no? Pero es algo, nuevamente, que se tiene que tomar en cuenta. Y lo tercero es el todavía alto nivel de concentración del sistema financiero. Nótese que en esta charla no he mencionado nada sobre el mercado el mercado bursátil, el mercado de las AFPs, ese tipo de cosas. En lo particular, básicamente, y como lo han dicho algunos otros expertos,
eh, el financiamiento que reciben las empresas en el Perú es eminentemente bancario, ¿no? Y el sistema financiero en general está altamente dominado por pocos bancos, ¿no? Los 4 bancos más sistémicos, y, y en realidad eso hace, mostrarles brevemente aquí la pantalla donde muestro el total de activos, por ejemplo, como porcentaje del producto. Los bancos representan 64% de los activos y cuando miramos el crédito, aproximadamente el 85% del crédito al sector privado, ¿no? Eso significa que las entidades no bancarias no realizan mucha intermediación financiera, ¿no? Representan apenas el 12% de activos y el 15% del crédito al sector privado. No estoy contando con ello a las AFPs. Y eso entonces implica que hay una limitada intermediación por parte de las cooperativas de ahorro y crédito y todas las entidades de apoyo a las microempresas, por ejemplo. Escuché hace poco una crítica con la que creo que concuerdo, que hubiera sido ideal que las entidades financieras no bancarias hubieran podido usar toda su red de apoyo para distribuir la ayuda y el apoyo gubernamental durante la pandemia, ¿no? Y quiero cerrar mencionando una especie de analogía, ¿no? Entre lo que vemos que está pasando en el Perú y lo que vemos que está pasando en economías desarrolladas en cuanto a la evolución del crédito bancario versus la evolución del crédito no bancario, ¿no? En las economías desarrolladas y principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, producto de esta regulación mucho más estricta después de la reforma financiera implementada en el periodo de la post-crisis, lo que ha ocurrido es que la actividad de intermediación se desplazó de los bancos, no se ha desplazado completamente, pero se viene desplazando de los bancos hacia los no bancos, ¿no? Es decir, hacia el sector no regulado o menos regulado. Entonces, eso es un problema al que se enfrentan las autoridades macroprudenciales en las economías avanzadas, ¿no? ¿Cómo hacer cuando para regular muchas de las instituciones financieras no bancarias como los fondos mutuos, los fondos de inversión, los fondos de cobertura, las compañías de seguro, las empresas financieras que vienen aumentando su participación en el crédito al sector corporativo, ¿no? Y no están sujetas a la regulación? Eso es algo así como un contraste con lo que ha ocurrido en Perú, donde las instituciones financieras no bancarias se mantienen todavía con muy poca participación en lo que es la intermediación. Aquí termino. Estos son puntos que creo que merecen una reflexión y bueno, los dejo con esa reflexión y aquí concluyo la presentación. Muchas gracias. Y bueno, dispuesto a responder cualquier pregunta que pueda haber, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe. Sumamente interesante la charla. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Es bien difícil escaparse de la coyuntura en este momento, tanto a nivel global como en particular a nivel local, donde tú además has bien mencionado y que tenemos incertidumbre añadida por razones políticas. Y mencionábamos que efectivamente la política macropru ha sido bastante favorable, ¿no? En mantener un sistema financiero sano y de monitorear el crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Las prácticas que se suscitaron a partir de la crisis del 2008 en esos temas han sido bastante interesantes y bastante profundas. Los reportes de estabilidad financiera, por ejemplo, ya muy utilizados en todos lados, y cada vez más profesionales, cada vez más bonitos, cada vez con mejores indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo una pregunta que no siempre se hace, y claro, en este momento de repente no es una pregunta muy adecuada, la coyuntura puede ganarnos, pero está este trade-off, ¿no? Entre regulación y crecimiento realmente. ¿Cuánta intermediación financiera se podría, digamos, de la buena, se podría estar perdiendo por no sé, una especie de obsesión, por llamarlo de alguna manera, con, por ejemplo, el crecimiento del crédito, ¿no? No sé si tú tienes alguna reflexión al respecto. Es una pregunta en realidad que uno se hace poco, de repente no lo deberíamos hacer ahora, pero yo creo que en algún momento se debería hacer, ¿no?
Es una pregunta muy importante, Diego. Yo creo que como reguladores, los hacedores de política macroprudencial son conscientes de los posibles riesgos que puede representar irse a un extremo, ¿no? Se está discutiendo todo el asunto de los activos digitales y de la cryptocurrency. Y ahí nuevamente ya vimos la reacción de las autoridades en China, ¿no? Prácticamente la quieren prohibir. En Estados Unidos se le está prestando más atención, el Congreso ya está empezando a tomar cartas en el asunto, la Fed ha ofrecido sacar un paper un poco explicando cuál podría ser la posición, siempre está ese riesgo. Y entonces tienes al Wall Street Journal sacando un editorial diciendo, ya están llevándolo al extremo, los reguladores ya se quieren meter en algo que debería ser una innovación financiera que da beneficios a muchos sectores. Es inevitable, pero nuevamente yo creo que la manera de hacerlo es con transparencia y con rendición de cuentas, de tal manera que la población, el público en general esté informado de por qué se regula, cómo se regula, por qué se incide en ciertos tipos de financiamiento, cómo se incide. No sé si eso responde a la pregunta, pero... Completamente, o sea, institucionalizar ese debate y volverlo transparente, creo que es parte de la respuesta, ¿no? Que quede en los registros que mi pregunta no fue desde la perspectiva de un banquero norteamericano, sino más bien desde un académico en emergente que quiere ver crecer el sistema financiero. Es una pregunta que nuevamente los académicos también se hacen, ¿no? Correcto. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por tu presentación. La he disfrutado mucho y estoy seguro que nuestra audiencia también. Y es muy grato para mí, sobre texto de este ciclo de conferencias, poder restablecer diálogo académico con gente a la que aprecio mucho. Así que muchas gracias por tu tiempo y bueno, damos por cerrada la sesión de hoy.